Segundo tramo de Entre Líneas, seguimos adelante con lo prometido con Daniel Rodríguez, que vamos a hablar a propósito de Alas Uruguay. Dani, una empresa, todos sabemos, creada por los exfuncionarios de Pluna, que todavía no comenzó a volar, no se tiene la certificación todavía. Exactamente, sí, se admite que hay una demora en los plazos que estaban previstos. Recordemos que el año pasado en Entre Líneas presentamos lo que era el plan de negocio que se le llevó al Fondes, sí, y donde el plazo original marcaba que para fin del año pasado se esperaba estar volando para justamente competir en la temporada turística. Bueno, esto no ha pasado, los plazos se han estirado obviamente, más allá que está el crédito del Fondes que fue otorgado, está el proceso de certificación ya en marcha en la Dinasia y hay 2 aviones aquí en Montevideo, pero falta justamente que la Dinasia dé el ok y ahí es donde está un poco el problema para que Alas Uruguay esté operando. Un trámite que está demorado y por eso los plazos se vienen prorrogando. Sí, tiene que ver un poco con los criterios de certificación que se aplican más que nada a nivel de lo que es la región, que eso puede estar demorando un poco, hay documentos que todavía están por resolver. El paso siguiente a que esté certificada la aerolínea es inspeccionar las aeronaves, que son los 2 Boeing 737-300 que, repetimos, están en Montevideo. El primero llegó el 11 de marzo y el segundo el 2 de junio. Después va a haber vuelos de prueba, esa es otra etapa más que tiene que cumplirse antes. Y bueno, ¿dónde está la expectativa puesta de parte de la empresa? Es en llegar a fin de mes a tener la certificación y a mediados de julio traer el tercer avión. De esta manera, con todo ese proceso corriendo, bueno, se puede tener ya los vuelos charter, el trabajo de vuelos de carga, también lo que tiene que ver con la preventa de pasajes. Entre la preventa y el vuelo regular hay un tiempo que hay que esperar también, y bueno, llegar justamente a esa etapa de vuelos regulares. Claro, también esto nos lleva a otra etapa que es conseguir la certificación de los países donde se va a volar. Exactamente, y en el orden no es antojadizo: Paraguay, Argentina, Brasil y Chile. Ese sería el orden donde es más seguro que Alas Uruguay esté comenzando a operar rápidamente. Y en función de esto, bueno, también estar compitiendo en la próxima temporada, que ahora sí es un poco una meta grande, pero también que seguramente es clave para sostener el futuro de la aerolínea. Claro, y otra pelea importante, que incluso ya lo habíamos manejado en el informe, lo decía incluso el propio Olmedo, es los horarios del puente aéreo, que es clave en esto, ¿no? Sí, en su momento se había dicho que era una competencia que había en su momento con BQB, que prestaba el servicio. Uno si se fija en la malla de vuelos de Carrasco, ve que Aerolíneas Argentinas presta el servicio de puente aéreo. ¿Cuáles son los horarios más rentables? Bueno, los de temprano en la mañana, al mediodía y a última hora de la tarde. Allí es donde, bueno, se está negociando, mejor dicho, en Buenos Aires con aerolíneas para llegar a esos horarios. Obviamente que también hay un tema de plazo que es importante en función de la política argentina. Hay elecciones este año, puede haber algún cambio en la política aeronáutica y eso también es importante para tener las cuestiones ya resueltas de antemano, y además no hay que descartar que BQB, que hoy en día opera con Amazonas, vuelva a apostar a jugar en ese mercado. Por lo cual también hay otro tema que es importante resolver lo antes posible. Algo que tendríamos que apuntar además, Daniel, es que el sábado nuestros colegas del diario El País informaban que se está sellando y preservando los motores de las aeronaves, ¿no? Exactamente, sí, de la primera aeronave. De la primera. Es todo un proceso que, según nos dijo César Iroldi, presidente de Alas Uruguay, tiene que ver con los manuales de procedimiento de la empresa Boeing, que obliga a que, en caso que no haya operación de un avión en determinado tiempo, un mes más o menos, bueno, comience esta tarea de mantenimiento y preservación hasta tanto se pueda estar operando. Él afirma que es por estas cuestiones, una cuestión técnica de mantenimiento y que no es una señal de que el proyecto está demorado o congelado. Y esto tiene obviamente sus repercusiones políticas, porque desde la oposición se está viendo con preocupación la eventual extensión de la prórroga en los seguros de paro de los trabajadores. Exactamente. Hablamos con Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, quien le dijo entre líneas que por la información pública que hay, está siguiendo el tema para saber qué va a hacer el gobierno con respecto a una eventual extensión del seguro de paro. ¿Dónde lo plantea Abdala? En que en diciembre pasado, cuando se votó la última extensión, el entonces ministro de Trabajo, José Bayar, dijo que era la última votación o extensión de un seguro de paro especial para los ex trabajadores de Pluna. Entonces Abdala dice, bueno, quiero ver qué hace el gobierno y en función de eso voy a ver que toma alguna medida parlamentaria, porque entiende que hay algunas objeciones vinculadas al caso de que hay una discriminación hacia estos trabajadores. Él no cuestiona el fondo del asunto, lo que dice es que se está haciendo un tratamiento demasiado especial hacia un grupo de trabajadores en función de un proyecto que se había dicho en su momento que iba a estar funcionando a mitad de año, que todavía no está operativo, y que además, bueno, está demandando un dinero que hasta ahora cuantificado hasta la última extensión, que vence el próximo día 22, es de 4,5 millones. Habría que evaluar cuánto costó la última extensión, que es para unos 180 trabajadores. 4,5 millones de dólares. De dólares, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, Abdala ha dicho que quiere que vaya Murro a explicar en el Parlamento ahora, pero básicamente, ¿cuáles son las objeciones que plantea? Bueno, justamente es eso, que hay una discriminación a favor de ese grupo de trabajadores y que el gobierno ha tomado esa decisión
en función de un proyecto que en su momento, dice Abdallah, Bayardi manifestó que iba a estar operativo a mitad de año. Ahora, y por lo que pudiste averiguar desde Alas, Uruguay, ¿se va a pedir esa prórroga o no? No, fue la respuesta de César Iroldi. Ajá. No se va a pedir una extensión del seguro de paro. Además, él explicaba que hay que entender que el seguro de paro está atendiendo la situación de exfuncionarios de Pluna, pero que no están en Alas Uruguay. Una vez que el Fondes concreta la línea de crédito, Alas Uruguay comienza a funcionar como empresa, está registrada, y ya los funcionarios que fueron captados por Alas Uruguay están cobrando de esa empresa, que tiene su propia línea de crédito. No son beneficiarios del seguro de paro. Que a su vez, recordemos, para formar a Alas Uruguay también los trabajadores, pusieron parte de sus créditos laborales. ¿Qué es lo que nos manifestaba Iroldi? Bueno, que en este caso lo que hay es una cuestión vinculada a los exfuncionarios. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Bueno, en la medida que todo se concrete y que los planes sigan adelante, se va a llegar en el máximo posible operativa a tener unos 220 funcionarios, a seguir incorporando gente de Pluna. Esto pensando que estén los 4 aviones que están previstos en el plan de negocios y que esto esté operativo plenamente para octubre. Por lo cual quiere desmarcar lo que es el seguro de paro de lo que es del funcionamiento de Alas Uruguay. Pero bueno, la cuestión concreta es que ellos no van a pedir una extensión. Hay que ver entonces si el gobierno toma alguna decisión al respecto o en definitiva el día 22 termina el seguro de paro, el último que se votó para los exfuncionarios de Pluna. Bien, gracias Daniel. Amigos, seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Le doy paso rapidito a Daniel Tegaldo, que nos va a hablar a propósito de lo que se viene en materia educativa, aparentemente un cronograma con muchos paros. Sí, efectivamente, Alfredo, porque la educación es uno de los temas neurálgicos en la discusión del presupuesto quinquenal, es uno de los puntos calientes y de hecho ya se están observando diferencias entre lo que están reclamando y solicitando los sindicatos de la enseñanza, de la educación y algunas líneas que han surgido desde las propias autoridades. José Olivera de FENAPES, le agradecemos mucho que esté con nosotros esta noche. Bienvenido. No, un gusto como siempre. Bueno, Olivera, lo primero, ayer hubo reunión a nivel nacional de delegados. ¿Qué se resolvió? Bueno, en primer lugar estuvimos analizando un poco el marco del estado de situación. Preocupante la no presentación por parte del Poder Ejecutivo de ningún planteo en torno al presupuesto. Lamentable que nos enteremos de algunos de estos elementos por la prensa, como aconteció el día sábado. Preocupante que las líneas que ha definido hasta el momento el Consejo Directivo Central de la ANEP son restrictivas y no cumplen con ese mandato constitucional que tiene el ente autónomo de construir un presupuesto en función de las necesidades del sistema educativo, en función de los proyectos que se intenta implementar y sobre todo que el presidente de la ANEP nos diga, como se le dijo a la coordinadora el otro día, de que él va a seguir a rajatabla el mandato del Poder Ejecutivo. Bueno, nos parece que nos genera una situación de conflicto bastante importante y de hecho parte del análisis que se realizó en la jornada de ayer tiene que ver con una profundización de ese conflicto y es algo que viene manejando muchos sindicatos de la educación en este contexto actual y donde nuestra federación ha resuelto un paro para la última semana de junio que va a ser coordinado con otros sindicatos de la educación en el marco de la CESEU, pero que también aguardamos que prontamente el Poder Ejecutivo, en los ámbitos que correspondan, empiece a plantear las cosas concretas para poder ver si hay margen o no para construir acuerdos. O sea, pasando en limpio, para la última semana de junio, paro nacional a nivel de secundaria, donde se podrían sumar otros sindicatos. Sí, básicamente esto fue lo que se definió en la jornada de ayer. ¿Hay ambiente para eso? Sí, la coordinadora viene trabajando en ese sentido, viene analizando con mucho detenimiento lo presentado por el Consejo Directivo Central de la ANEP. Hay preocupación con respecto a lo del Poder Ejecutivo. Más allá de que en el caso de la Universidad de la República se ha avanzado sustantivamente con la construcción de este ente autónomo, pero no así con el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay un escenario bastante complejo donde quedan muchas dudas, muchas incertidumbres y donde sobre todo hay que tener en cuenta que los tiempos se van acotando y se van acortando en función de que al 31 de agosto tiene que estar ingresando al Parlamento los mensajes de presupuesto quinquenal. Ustedes en el discurso han sido claros, es decir, 6% específicamente para ANEP y UDELAR. El fin de semana surgió a nivel de prensa afirmaciones de un miembro importante del Ministerio de Educación y Cultura, donde hablaba de la inclusión de parte del Sistema Nacional de Cuidados dentro de ese 6% que está para repartir, y por ejemplo decía que es de derecha separar la educación de los cuidados. ¿Cómo los tomó estas afirmaciones y esta idea? Bueno, en principio el fondo de la cuestión es esa cuestión que recién señalábamos. El Poder Ejecutivo no ha presentado hasta el momento ningún planteo en torno a la construcción del presupuesto. No es bueno entonces que distintos voceros del gobierno todos los días por los medios de comunicación nos esté planteando distintos mecanismos o aspectos del mismo que van a ser incluidos. Segundo aspecto, nosotros no vamos a entrar en provocación, nos parece una provocación gratuita, sobre todo de alguien que hace 3 días estuvo reunido con los sindicatos de educación junto a la ministra de Educación y no abrió la boca.
Es decir, nos parece que no es el procedimiento adecuado. O sea, es decir, usted dice Juan Pedro Mire estuvo en esa reunión Sí, y no planteó nada de esto. Efectivamente, el día miércoles de la semana pasada tuvimos una reunión convocada por el Ministerio de Educación y Cultura, el Codicen de la ANEP, estuvieron todos los consejos desconcentrados, todos los sindicatos de la educación, y allí el director de educación nos abrió la boca en el desarrollo de la reunión que duró más de 1 hora y media. Por lo tanto, no nos parece adecuado, no nos parece correcto una provocación gratuita que viene a entorpecer y a perjudicar y a enrarecer más un clima que ya está de por sí complejo. Y sobre el fondo del asunto, ¿qué piensan? ¿Sobre incluir al Sistema Nacional de Cuidados, parte del Sistema Nacional de Cuidados, dentro del 6%? Bueno, en primer lugar, no somos los únicos que tenemos dudas sobre esa inclusión. Incluso hoy mismo hay expresiones de la senadora Topolansky planteando estas dudas, si es conveniente o no, si es adecuado o no el papel del sistema educativo y imputar como parte de la inversión educativa componentes del Sistema Nacional de Cuidados. Acá hay una discusión profunda que dar. Sí está claro que hay una situación especial con el tema del nivel de 3 años, que va a ser incluido en la educación formal. Esto obviamente sí debe ser contemplado dentro de lo que es la inversión ANEP-UDELAR, pero lo que ha pasado en los últimos años es que el gobierno ha imputado cualquier cosa que pudiera tener hasta algún olorcito de educación como parte del gasto educativo para justificar cumplir con una promesa electoral. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, porque se habla mucho de que se incluye dentro del 4,5, por ejemplo, o del 6% ahora, temas que no tienen nada que ver con la educación. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, algunas políticas desarrolladas y algunos programas desarrollados por el MIDES, políticas desarrolladas por el Ministerio de Salud Pública, políticas desarrolladas en el marco de tanto la educación policial como militar. O sea, son componentes que uno podría discutir su alcance educativo o no, pero lo que es cierto que es en la ANEP y es en la UDELAR, donde está el 82-83% de los estudiantes y donde hay más de 70.000 trabajadores. Es decir, la educación formal en este país depende de estos dos organismos. Y los problemas estructurales de los últimos 30, 40 años, más los desafíos que tenemos por delante, no se resuelven redistribuyendo lo que hay. Es necesario mayor inversión y particularmente en estos dos organismos. Durante el último Consejo de Ministros, el propio presidente Tabaré Vázquez hablaba y decía: apoyar a la educación sí, recursos sí, pero resultado fue bastante enfático. ¿Cómo tomaron eso ustedes? Bueno, el problema es que tampoco el doctor Vázquez asume la responsabilidad política de trabajar en un proyecto de largo plazo como es el proyecto educativo sin tener ese apresuramiento o ese apuro de que dentro de 4 años tenga que rendir cuentas de la ciudadanía. Este es un problema histórico en Uruguay. Los gobiernos, todos ellos han hecho reformas educativas buscando resultados inmediatos. Bueno, en educación los tiempos políticos no coinciden con los tiempos educativos. Por lo tanto, la inversión de aquellos países que han transformado su sistema educativo lo han hecho pensando en términos de mediano y largo plazo. Finlandia, ¿Es eso cuánto? ¿10, 20 años? Y por lo menos es un plazo razonable, perentorio, que se puede plantear, mejor dicho, en términos de proyección hacia futuro, y es parte de las discusiones que tenemos que dar. Obviamente usted decía que hay un ambiente, un clima, ya se votó a nivel nacional de profesores para un paro en la última semana de junio, que hay ambiente para que otros sindicatos de la educación acompañen. En cuanto a secundaria específicamente, uno hablando con distintos actores puede de antemano prever que se va hacia un conflicto importante. ¿Podemos estar hablando de que estamos en las postrimerías, en las puertas de una huelga general? Bueno, esto es parte de lo que se estuvo reflexionando en la jornada de ayer por parte de este órgano de dirección nacional. Y uno aguarda, sobre todo más allá de nuestras reflexiones, que el gobierno, sobre todo, tome nota de estos elementos y particularmente cumpla con algo que no ha cumplido hasta el momento, que es presentar propuestas concretamente en los ámbitos de negociación. Fíjense que en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, en presencia del Ministerio de Trabajo, el gobierno se comprometió a través de Economía y OPP a presentar su estructura de presupuesto a mediados de mayo. Estamos a mediados de junio y no ha sucedido aún. Ni siquiera tenemos fecha de convocatoria de este ámbito. Por lo tanto, la primera responsabilidad que va a asumir el gobierno es presentar propuestas claras para poder comenzar efectivamente la negociación. Bien, y concretamente la estrategia que han desarrollado por lo menos hasta ahora, ¿va a continuar siendo la misma? Es decir, movilización, paros y ocupaciones de centros. Sí, básicamente lo que está pensado para este paro que ya está resuelto para la última semana de junio, a partir del planteo de varias filiales de distintos puntos del país, es ir hacia la ocupación de los centros de estudio y transformar eso en una actividad que además sirva de difusión hacia padres, estudiantes y al conjunto de la sociedad. Bien, y pensando en lo que es obviamente la discusión presupuestal, una vez que se conozcan por lo menos lineamientos importantes y generales, respecto a lo que es la posición de ustedes en cuanto a los recursos, ¿dónde tiene que estar centrado específicamente? Porque muchas veces se dice, los profesores y los docentes quieren más plata para salarios y
poco miran la calidad educativa. ¿Cuánto es, o por lo menos, qué aspiración tienen de componente salarial durante la discusión de este presupuesto? A ver, hay una cuestión que es muy clara. El país tiene hoy una deuda social muy grande, que es la falta de docentes. Y no hablemos ya de que no ingresan nuevas generaciones a la carrera. Estamos teniendo el problema de que los docentes con formación y con años de experiencia están buscando la mínima oportunidad para dejar el sistema educativo. Y esto lo estamos viendo en primaria, en secundaria, en la educación técnico-profesional, en la propia formación docente. Por lo tanto, si no revertimos esta situación, donde el salario es un componente importante y central, pero también hay que mejorar las condiciones de trabajo, que eso conlleva a su vez mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Si no le damos perspectiva de desarrollo profesional a los docentes y si no revalorizamos su figura, vamos a tener un problema que en el cortísimo plazo una buena parte del sistema educativo no va a tener cómo enfrentar el desafío de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje porque no va a tener docentes. Olivera, vamos a seguir hablando seguramente. Les agradecemos mucho. A ustedes. Muy bien, Alfredo. Bien, hacemos una nueva pausa. Tras la misma conversamos con el presidente de la Cámara de Representantes, con el diputado del MPP, Alejandro Sánchez. Ya venimos.